Dios le bendiga de una manera muy especial. Es para mí un placer, un honor, un sumo privilegio el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a compartir un testimonio con nuestro hermano Carlos. Carlos, Dios te bendiga. Bendiciones, príncipe. Amén. Tenemos a un amigo, el cual nos va a contar cómo llegó a la fila del Evangelio, cómo fue que Dios trató con él, ya que cada persona que llega a los pies del Señor tiene una historia de cómo Dios trata con ellos. Y me gustaría, Carlos, que tú nos empieces a contar tu historia. ¿Cómo comenzaste tu historia en el Evangelio? Bueno, Darwin, yo soy de los que no le gusta mucho hablar de mí, pero es importante que nosotros demos a conocer la manera como Dios nos llama, sí, como Dios trata con nosotros, como Dios nos empuja a buscarle, porque muchas veces estamos renuentes en seguir, en creer en Él, quizás por el sistema en el cual estamos, okay, que a veces en vez de empujarnos a conocerlo a Él, lo que hace es que, por el contrario, nos hace alejarnos un poquito más de Él. Mi vida como cristiano tiene dos... Una preguntita, cuando tú dices que no aleja, ¿por qué sentido tú dices? Tú sabes que nosotros vivimos en un sistema, sí, que muchas veces, en vez de lograr acercarnos, o sea, creemos que estamos trabajando de manera positiva o la manera correcta, esa manera correcta que nosotros creemos, o sea, nuestro propio entendimiento, nos lleva o nos empuja hacia lo contrario. Es muy difícil, es un poquito complejo, pero sí, es una realidad. Hoy en día no, desde siempre hay una lucha entre el bien y el mal. El mal se va a encargar de que el bien no se ejecute, de que la luz de Dios no se ejecute. Y lo bueno de Dios muchas veces está contaminado. Entonces, cuando lo bueno de Dios, esa luz de Dios, llega con una contaminación, causa dudas en aquel que quiere recibir la palabra, pero entonces esa duda no lo deja avanzar. Cuando hablamos de que esa luz de Dios viene con contaminación, tiene que ver con personas que quizá crean que lo están haciendo bien, la voluntad de Dios, y estén tibiezándola quizá por religioso o cosas así, y por eso hablas así. Amén. Ahí tenemos el ejemplo de Saulo. Todo el mundo habla de un Pablo y que Pablo escribió las cartas, esas epístolas tan interesantes que han ayudado a muchas personas a avanzar. Pero antes de Pablo había un Saulo que tenía el conocimiento, que tenía la enseñanza, que tenía una instrucción, pero estaba ejecutando de una manera incorrecta. Ok, sí, es asumible lo que nos dice, ya que Saulo era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando se encontró con la luz real, con la luz verdadera, hubo un cambio. Ahora, una pregunta, Carlos. De tu niñez, ¿tú no puedes contar algo que tú digas, yo nací para ser cristiano? ¿Por qué tú? La palabra dice que instruyamos al niño en su camino y él no se apartará de él. ¿Qué sucede? Desde niño yo vengo recibiendo instrucción de la palabra. Cuando nazco o crezco en un lugar donde son católicos, pero el catolicismo no es un catolicismo neto, sino yo soy católico porque una vez cada 3 años yo voy a la iglesia, escucho un sermón del Padre, pero en ese entonces mi madre todos los domingos me obligaba a ir a la iglesia a escuchar un sermón del Padre. Pero no solamente eso, también muchas veces me obligaba a leer la palabra. Recuerdo siempre libros que traían las historias de niños de esos personajes bíblicos. Okay. Y eso se fue impregnando en mi vida. Y con esos conocimientos es que yo entiendo que Dios tiene la voluntad de llevarnos a un camino que solamente Él, a través de su Espíritu Santo, puede dirigirnos. Amén, amén. Eso es real. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Qué tú nos puedes contar de tu niñez, tu infancia? ¿Cómo era? ¿Cómo era tu niñez? ¿Qué niño era? ¿Cómo era jodón? ¿Era tranquilo? Mi niñez tiene 2 etapas. Yo siempre fui extrovertido. Hasta el día de hoy me considero de esta manera, porque soy de los que doy el paso. El primero que está dispuesto a dar el paso, ese soy yo. Eso es algo el cual me hace llamar la atención. Y de niño, te digo que tuve dos etapas, porque en una era un poco recluido, escondido. O sea,
hasta los 14, 15 años, el Carlos que tú estás mirando ahora no existía. Era un niño el cual el rechazo, el quizás la sobreprotección de mi madre o en el hogar, tenía una personalidad. En ese tiempo yo fui absorbiendo muchas cosas. Entonces luego cuando entro en la edad de los 14, 15 años, caigo en lo que muchos llamarían rebeldía, o sea, como salirme del molde o el modelo donde estaba. ¿A qué nivel llegó esa rebeldía? No, sabes que como quiera mis padres eran un poco fuertes y por más que quisiera la rebeldía, no era que yo iba a salir de los parámetros normales, sino que ya no era el muchacho que estaba escondido, ya yo estaba con la capacidad de aguantar una pela. Antes no, antes tenía temor a la pela, pero ya a los 14 o 15 años yo hacía las cosas entendiendo que esa pela venía, pero ya yo sabía que venía, o sea, ese nivel de rebeldía, pero no me salía de los parámetros o las leyes que habían en mi hogar. Un ejemplo, Carlos, ya después que ya estamos entrando ya en una edad más avanzada, ya casi va entrando a la adolescencia, ¿cómo era tu vida secular, amorosa, así sucesivamente? Siempre uno tiene en su historia algo así que lo marca. ¿Qué te marcó en ese? Te lo voy a plantear de esta manera, ministro. Entrando a la adolescencia, yo tengo mi padre y mi madre. Eran de características o caracteres diferentes. Mi madre era la amorosa y mi padre era el que llevaba el sustento al hogar. Pero mi padre no tenía el tiempo, quizás por el trabajo, por el modelo como creció, como se formó, de darle un consejo. Mi madre era la más amorosa, la más cariñosa, la que siempre estaba atento de nosotros. Y mi padre era el recto. A mi papá le gustaba mucho tomar alcohol y le gustaban, aparte de mi madre, las mujeres. Era un hombre mujeriego, como llamamos aquí en República Dominicana secularmente. Cuando yo llego a la adolescencia, yo me identificaba más con el modelo de mi madre. Y quiero que le pongan mucha atención a esto, porque sé que tú vas a marcar a muchas vidas. Ese modelo amoroso de mi madre yo lo adquirí. Los seres humanos o las personas tenemos dos caminos a seguir. Así como en el Génesis, Dios le da esta asignación o le dice a Adán que no probaran de el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Así mismo hoy en día nosotros tenemos esos dos caminos a seguir. Okay. El bien llama al mal y el mal siempre va a tener el bien ahí buscando la manera de contrarrestarlo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando entro en la adolescencia, yo me identifico más con el modelo de mi madre y me propongo no ser ni bebedor ni mujeriego como mi padre. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Al tener dos caminos, escoger el camino o el alineamiento de mi madre o escoger el alineamiento de mi padre, yo decido en mi ser escoger el alineamiento de mi madre. Pero mi naturaleza de hombre me lleva a caminar por los lineamientos de mi padre. Por los senderos de tu papá. Entonces, este es el punto que quiero tocar. Nosotros a veces queremos hacer algo y muchas veces lo queremos hacer para Dios, pero buscamos una justificación, como es en mi caso. Yo decidí y entendía que el mejor camino era ser como mi madre, aprender el amor de mi madre, ese sentimiento, pero al final terminé siendo bebedor y mujeriego. ¿A qué nivel? Muy profundo, muy profundo. Te digo que mi vida en cuanto a la adolescencia y ya saliendo, entrando a la madurez, fue una vida muy desordenada, con alcohol, con mujeres, pero lo único que no toqué fue la droga, porque eso sí, eso fue algo que me enseñaron en el hogar. Y yo podía ver desde la adolescencia que quien se adentraba en las drogas completamente se perdía. Yo veía que la gente tomaba alcohol y era mujeriego y era una cosa normal. Pero yo veía que cuando las personas tocaban ya ese camino de las drogas, era una perdición mucho mayor, como que su cuerpo se desgastaba, como que se volvía una basura, por decir un término. Entonces, cuando sigo el camino de mi padre, la justificación era, yo tengo que salir a alguien. Yo salí a mi papá. Yo no quiero ser así, pero salí a mi papá. Esa es la justificación que muchas veces nosotros tenemos como cristianos. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero nuestra esencia, que está contaminada, nos lleva y nos transiciona a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Carlos, ¿y cómo tú rompes con el alcohol? Luego vamos a pasar a lo que es la vida amorosa. ¿Cómo rompes con el alcohol? Mira, lo del alcohol solamente lo pudo el Señor, de una manera directa. Yo era alcohólico
al punto de que entendemos que el alcohólico es el que se anda cayendo en las calles, el que anda bebiendo y se anda cayendo en las calles. No, no, no. Alcohólico es aquella persona que depende del alcohol. Yo tenía que tomarme por lo menos una cerveza pequeña todos los días para yo sentirme satisfecho, para yo sentirme tranquilo y sentirme feliz. Entonces, ese es un nivel de alcoholismo que es peor porque nosotros lo justificamos. El que es alcohólico, borracho, que anda cayéndose por la calle, ya es sencillamente alguien que el alcohol lo domina y lo controla. Pero cuando nosotros tenemos la potestad de coger entre uno y otro y le damos la autoridad a él, él hace con nosotros lo que queramos, lo que él quiera. ¿Cómo fue ese trato? Ese trato para tú romper con eso. ¿Qué método? El Señor. ¿Qué área? Un ejemplo, algo. Porque siempre, vamos a poner, algo tumba a otro. Algo que tú hayas entendido que trajo. Digo, wow, esto me entretuvo y me sacó de esa vida. Fue una decisión. Porque como te dije el Señor, como la mayoría de muchas personas, venimos a los pies del Señor en un momento de dificultad. Yo estaba pasando por una situación muy fuerte financieramente, muy fuerte en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, con mi familia donde provengo, mis padres y mis hermanos. Y en ese momento yo no tenía otro lugar que ir a la iglesia y refugiarme en Dios. Refugiarte en Dios. Ahora, en la parte emocional, que es una parte bien fuerte también, de amorosa. Tú sabes que la vida del ser humano, desde que nace y va pasando cada etapa de la vida, se le van añadiendo situaciones. Entre estas, yo llamo que nuestra alma, nuestros sentimientos van a ir siendo marcados, se van reescribiendo según nuestro caminar, según lo que nosotros vayamos escogiendo. Con respecto a la vida emocional, yo siempre, como te mencionaba de mi madre y mi padre, tuve el anhelo de no tener un hogar como lo tuve en mi casa. Aunque tuve a mi padre y a mi madre hasta los 16 años que se separaron, yo siempre le pedí al Señor, a uno siendo cristiano, poder tener un hogar, conformar un hogar, mi esposa y mis hijos, y que independientemente de todo fuera eso. Pero, como te decía, la vida del ser humano nosotros vamos escribiendo a nivel emotivo, a nivel de nuestra alma. Ya en mi vida habían códigos que venían de herencia de mis padres, venían escritos que venían de herencia de mis padres. Tú tienes que romper todo pronóstico ya. Pero sin el conocimiento no podemos romperlo. Wow, esto está fuerte aquí. Si nosotros no tenemos el conocimiento, por ejemplo, hoy en día, conociendo y estudiando la palabra de Dios y adentrándome más en su intimidad, me devuelven para atrás y yo puedo escoger o decidir, si es la voluntad del Padre, en ser lo que yo quiera en la vida. Pero esas marcas generacionales, esas marcas que nosotros mismos implementamos o impartimos en el camino de nuestra vida, nos llevan a un momento específico a tener que tomar decisiones a veces hasta que nosotros no queremos. Porque ya hemos escrito un libro que necesita un final. Hemos escrito una historia que necesita un final. Por ejemplo, que es la parte, yo sé que tú quieres tocar. Yo tuve una relación de unos 13, 14 años, que como hoy en día hay tanto el término, le podíamos decir que fue una relación completamente tóxica, pero no lo entendíamos. Al punto de que caímos o llegamos al Evangelio, y también el Evangelio provocó que esa relación fuera mucho más tóxica. Ay, Dios mío. ¿Cómo así? Muy fuerte. ¿Sabes que hay códigos y hay enseñanzas de la misma iglesia que te enseñan a que tu vida sea marcada de una manera negativa, a que tu vida sea impactada de una manera negativa? ¿Por qué dicen eso? Hay modelos que te enseñan en la iglesia que el matrimonio es para toda la vida. Sí es cierto. Pero como tú escoges por tu cuenta y escoges a la persona que no es la correcta, te vas a poner a pelear todo el trayecto de ese tiempo con esa persona y con la vida. Llega el momento en que tú dices, la iglesia me ha enseñado que el matrimonio es para toda la vida, pero por más que yo luche, por más que yo me entregue, por más que yo me dedique a esta persona, aunque ponga a Dios como brújula, esa persona no está mirando para el mismo lugar que yo estoy mirando. No quiere caminar conmigo de la mano. Estamos casados, estamos tomados de la mano, pero
Tú quieres coger para el norte y yo quiero coger para el sur. Y te puedo decir que la Biblia nos enseña que el matrimonio es un osorio y es para toda la vida. Y te vas a dar cuenta que durante la historia del Evangelio, la historia de la iglesia, es uno de los puntos que todavía, por más que se predique, por más que enseñemos, por más que hablemos, es solamente una decisión personal con el Espíritu Santo que te va a traer la paz. Bueno, yo puedo decir que es una buena enseñanza porque hay muchos jóvenes buscando pareja, pero sin la dirección de Dios. No tienen como esa brújula, ¿dónde está Dios? ¿Qué Dios dice de esto? Y entonces ahí es cuando viene la problemática. Cuánto divorcio en el Evangelio, cuántas personas que dijeron que era Dios, pero si hubiera sido Dios no entiende. ¿Sabes qué? Tú has tocado un punto muy importante. Dios me llama como profeta. Y yo te puedo mencionar varios de los males endémicos de los profetas. ¿Cuáles son? Uno, el profeta todo lo que ve lo quiere decir. Wow. Todo lo que el profeta ve lo quiere decir. Y tú hablabas de dirección de Dios. El profeta tiene la capacidad de entrar y ver en el mundo espiritual muchas cosas. Sí. Incluso hay un término que en la iglesia no lo quieren usar porque las tinieblas, la hechicería lo ha querido contaminar, que es el término vidente. Cuando a un evangélico le hablan del término vidente, le están hablando de un brujo, de un hechicero, de un adivino. Más sin embargo, el término vidente es el original para un profeta. La palabra enseña que Samuel era vidente. Y en un momento determinado, cuando Saúl anda buscando aquellas asnas, aquellos burros, él le dice, quédate esta noche para yo descubrirte lo que hay en tu corazón. O sea, él podía leer el interior de Saúl. O sea, un profeta tiene la capacidad, instruido. Porque un profeta mal instruido va a salir ahí que nada más le va a hacer falta la bolita mágica, la bolita de cristal. Entonces, ese es un mal que yo digo que es un mal endémico que tienen los profetas, tenemos los profetas, es que todo lo que vemos lo queremos salir a decir. Wow, está fuerte esto aquí. Te lo digo por experiencia. Está fuerte esto aquí. Al principio de mi llamado, yo le mostraba parejas, personas, y me decía, esa joven es la esposa de ese joven, y ese joven es el esposo de ese joven. Es decir que muchas de las personas que están casadas ahora es por el mal manejo de los supuestos videntes, los supuestos profetas. Tú me estás diciendo a mí que muchas personas que ahora mismo se están dando con el caldero y se están dando con la silla y aquello y lo otro, es porque fueron casados por personas que lo marcaron con una palabra. Y ministros y ministras de Dios que ungen tanto a uno como al otro. Yo no hablo de ungir con aceite. Si tú analizas, las estadísticas están altas y tú buscas los divorcios de hoy en día y la mayoría son cristianos. ¿Y por qué? Si Dios está ahí. Es porque nosotros hemos escogido. Una elección mala. Nosotros hemos escogido entre buscar a Dios y que Dios nos revele. Mira que soy profeta y hablo de parte de Dios. Hemos escogido entre nosotros tener una intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, y que Él nos revele lo que nosotros tenemos que hacer o cómo caminar, a lo que viene y dice el profeta Carlos o el profeta fulanito o el profeta Perencejo. No es poniendo en duda la palabra del profeta. ¿Sabes por qué viene eso? Por la falta de búsqueda, de intimidad. Ay, lo dijo. Cuando hay falta de búsqueda, cuando hay falta de intimidad, entonces, y tú con la necesidad de tú suplir lo que tú quieres, tú por encima de lo que sea, tú vas a buscar que lo que te diga la persona sea lo correcto, no lo que, porque hay veces que Dios nada más tiene dos palabras, sí y no. Amén. Dios no tiene de que un lenguaje tan amplio, de que no, Dios te va a decir, no, sigue intentándolo y después yo te voy a decir en el camino. No, Dios tiene dos palabras, sí y no. Sí y no. Y ya, es sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras nosotros no moramos a la carne, a los deseos carnales que combaten con nosotros entonces vamos a ir buscando profetas que nos profeticen lo que nosotros queremos. Aleluya. Esto está fuerte. Segundo mar endémico, profético. El cristiano no le gusta leer la Biblia. Wow. Al cristiano le gustan los cultos, le gustan las actividades proféticas y evangélicas. Caliente sin tener
al cristiano le gusta. No es que está mal que usted vaya a una actividad, que usted escuche un mensaje de un hombre de Dios en su momento. Apagó él. Túmbala ya. Sí. No, porque este se paró. No, al de abajo